Buenas noches, el día de hoy le vamos a hablar sobre lo que son las correas de transmisión de potencia. Le vamos a aclarar algunos conceptos y los tipos y para qué funcionan y qué tipo de material es recomendado utilizar para fabricar este tipo de correa. Una correa de transmisión de potencia es aquel tipo de mecanismo que se basa en la unión de una rueda con otra rueda, como también puede ser un engranaje con otro. Este mecanismo se une a través de una banda o una correa, ya sea de goma, de caucho o de acero. Puede ser banda o una cadena. Ellos son utilizados con la finalidad de transmitir una potencia de un engranaje más grande o una rueda más grande a uno más pequeño. Entonces, este tipo de mecanismos siempre comienzan con una pieza mucho más grande, que en este caso será un engranaje de mayor cantidad de dientes, a un engranaje de una cantidad de dientes mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque la banda va a transmitir esta potencia que va a generar un engranaje más grande a un engranaje más pequeño, de tal manera que él aumente las revoluciones ya sea del motor o de la máquina que esté trabajando. Ahora les voy a explicar los tipos de correa que existen. En el primer caso tenemos el tipo de correa, la primera que es la correa plana. Este tipo de correas son normalmente utilizadas en lo que son los ascensores. Este tipo de correas, las consideraciones que se deben tomar para poder fabricarlas es que deben ser de caucho o de polímero. ¿Por qué? Porque el caucho y el polímero son materiales lo suficientemente resistentes para evitar ese punto de flexión o el punto de fluido, que es el momento en el que se parte lo que es la banda. Para eso se requieren ciertos cálculos que se deben tomar en cuenta al momento de diseñarla para ver cuál es su resistencia máxima al punto de fluido y así no se vaya a desgastar o dañar y ocurra un accidente al momento de subirse a un ascensor o para el tipo de máquina que se vaya a utilizar. De igual forma también tenemos los tipos de correas en B. El tipo de correa en B, al igual que en la correa plana, es una correa que está fabricada con caucho y polímero, como también de cuero. Este tipo de correas son normalmente utilizadas en los motores de los automóviles, ya que por su mismo diseño, que es en B, ella le permite al engranaje o al material, gracias al material, ella va a tener una mayor fricción o al diseño que tiene. Este diseño ayuda al agarre de tal manera que cuando ella vaya a girar, su fricción sea mayor y así haya una mejor transmisión de potencia y así haya una mayor velocidad al momento de acelerar o mover el motor. Ahora, es importante saber qué es lo que quiere el consumidor al momento de comprar una correa. Son varios puntos importantes, en este caso serían las características que debe tener una correa para así nosotros poder saber si podemos comprarla o no. Lo primero es que lo que se necesita o lo que se requiere es que la correa silenciosa, para que así no moleste a la persona al momento que esté operando con la máquina. Lo segundo es que tenga una gran capacidad de amortiguación, de vibración. ¿Qué pasa? Que cuando la correa está lo suficientemente ajustada con los engranajes, la vibración del motor será reducida y así se evitará el desajuste de algún tipo de pieza que se encuentre dentro del motor. Y ahora para finalizar, tomamos en cuenta lo que es la selección del material. Para poder seleccionar el material es necesario utilizar tablas en las cuales nos especifican lo que es el diámetro, el material, su categoría específicamente. Esto sí se los voy a leer porque es bastante larga la tabla y es importante mencionarlo. Y su contenido y cómo encontrarla y cómo se llama esta tabla. La tabla se llama AVA Drive y se consigue en la página www.avacid.com. Esta tabla menciona lo que es el grupo de correa, el código de la correa, transmisión de doble cara, accionamientos tangenciales, el grosor, eso va expresado en milímetros,
el diámetro mínimo de las poleas con contraflexión, eso también va expresado en milímetros, la fuerza de tracción para un 1% de alargamiento por unidad de anchura, eso es expresado en newton sobre milímetros. Y por último está la fuerza periférica normal por unidad de anchura, también va expresado en newton sobre milímetros. Y de forma horizontal se encuentra lo que son el material, que serían las correas de transmisión de poliéster, las correas de transmisión de poliámida y las correas de transmisión de arámida. Todos estos tipos de materiales son materiales plásticos utilizados por lo general en correas que poseen, en correas diseñadas con ángulos en V y las correas planas. En lo que son los grupos de correa se tienen su código. En este caso sería TC, TCF, S. También está el TC10EF. Ese es el tipo de resistencia plástica que posee ese tipo de material. El grosor viene especificado en milímetros, va desde 1,8 en adelante. Entonces comienza 1,8, 2.0, 2,5, 2,5, 3.0. De acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar, vamos a tomar las consideraciones del tipo de material, y una vez que nosotros tomemos el material y el código de la correa, vamos a guiarlo y vamos a tomar lo que es el grosor, el diámetro y todas las otras consideraciones que necesitamos para poder fabricar de forma correcta el tipo de correa que necesitamos. Y así funciona de forma correcta el tipo de maquinaria. Gracias por todo, eso ha sido la exposición.